Buenos días, tardes o noches, depende de la hora que nos vea, donde nos vea. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Como cada domingo ¿qué pasa? Febrero 5. Febrero 5. Estamos en un día muy, pues soleadito, bonito. Nos hemos pasado lluvia, frío, pero este domingo se ve bonito, hay que disfrutarlo. Espero que estén pasando bien en su fin de semana, esperando que se encuentren todos bien, ¿verdad? Es una enseñanza bíblica, somos Faith Orthodox Baptist Church, bautistas, ¿verdad? Y enseñamos, compartimos, aprendemos y practicamos la palabra de Dios, la Biblia. Es lo que compartimos. ¿Me interesa? Escuchen. Si no, pues tiene derecho. Respetamos cualquier creencia, opinión o decisión. No es a fuerzas, es voluntario. Vamos a continuar como cada domingo. Estamos viendo el libro de Efesios. Vamos en el capítulo 6. Vamos a concluir próximamente, yo creo que en otra semana o 2 semanas más concluimos el libro y podemos empezar otra epístola de Pablo. Para esta mañana vamos a ver, pues la porción de la palabra son 20, son 10 versículos. Pero vamos a ver si alcanzamos a ver 5 y si alcanzamos a ver los 10, pues queda bendición. Si no nos concretamos nada más en 5 versículos, que es que la armadura, cómo ser victoriosos en la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Y en la Biblia, las Américas trae la armadura de Dios para el cristiano. En otra forma de ver las cosas, es la protección divina de Dios para sus hijos, ¿verdad? Vamos a ver esta mañana estos 5 o 10 versículos. Como siempre voy a pedirle a Bessie, me acompaña a Bessie como cada mañana, los domingos, para presentar esta porción de la palabra, para compartir con usted. Voy a pedirle a Bessie que me lea del 10, de Efesios 6, del 10 al 15. Vamos a ver cómo nos la presenta la versión Reina Valera, versión antigua, y luego vemos cómo nos la presenta la Biblia Las Américas, Biblia de estudio, se acerca un poco más al griego, deja un poco más en claro la porción de la palabra en español, no que diga diferente, se refiere a otra cosa, es palabra diferente, pero el mismo significado. Le voy a pedir a ver si por favor me lee la porción de la palabra en la Reina Valera y luego enseguida de eso pasamos a la oración y luego les presento yo en las Américas. Por favor, Rey. Efesios 6 del 10 al 15 dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Amén. ¿Y oras, por favor? Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por el descanso de la noche y el amanecer de este día, Señor. Gracias por el cuidado que nos has dado, Señor, igualmente por todas las bendiciones que nos has dado en todos los días, Señor. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, a ponerte primeramente esta predicación en tus manos, Señor, que sea todo por la honra y gloria tuya, Señor, y que sea de bendición para cada uno, Señor. Padre, te pedimos para el que está predicando, úngelo y guíalo, igualmente a cada maestro, pastor, evangelista, misionero que anda alrededor del mundo predicando tu palabra, Señor. Padre, te pedimos por cada oyente, Señor, que prepares los corazones y el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y pues, Padre, ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, gracias nuevamente por todo, Señor, y también, pues, Padre, venimos ante ti a ponerte las peticiones de cada persona en tus manos, Señor. Sean enfermedades, angustias, dolores, deseos, anhelos, planes, enfermedades o pérdidas, Señor, todo te lo ponemos en tus manos, las necesidades también, Señor. Que todo sea hecho bajo tu voluntad, tú sé el que guía y guarda y protege a cada uno de nosotros, Señor, y pues tú sabes lo que necesita cada uno de nosotros, Señor. Padre, nuevamente gracias por
todo, Señor, y también te pedimos por cada persona, cada líder alrededor del mundo, Señor, igualmente por Israel y pues por cada persona en general, Señor. Todo te lo ponemos en tus manos, que todo sea la voluntad tuya, Señor, y no la voluntad de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. En esta mañana vamos a ver cómo nos la presenta la Biblia de las Américas, que es una enseñanza bíblica. ¿Qué es una enseñanza bíblica? Consejos, sugerencias, advertencias de lo que Dios quiere que estemos enterados. ¿Por qué? Bueno, el mundo está compuesto, o el ser humano más bien, está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Pero lo espiritual nos lleva a entender que es la parte más importante de nuestras vidas en este mundo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay muchas cosas que dicen que venimos de esto, que venimos del otro, que estamos aquí, que estamos allá, pero la verdad que dice la Biblia. Cada quien puede creer lo que quiera, cada quien puede tener su fe fundada en lo que quiera. Nosotros la tenemos en la Biblia y compartimos precisamente la Biblia. ¿Quieren saber? Pues, ¿quiere enterarse? Adelante. ¿De qué se trata? De que en el futuro no digamos, es que a mí nadie me dijo, a mí nadie me enseñó, toda la enseñanza está en las redes sociales. Por lo tanto, no hay excusa para aquellos que dicen, yo no sé por qué creen en la Biblia. Si la Biblia sale cada persona queriendo desacreditar la Biblia, haciendo narraciones de que la Biblia, de que los judíos, de que no se confirma, que sí se confirma, cuando la palabra de Dios y los eventos en el mundo nos deja ver la realidad de las cosas. Pero es decisión de cada quien. Nosotros nomás le presentamos lo que dice la Biblia, lo cree, lo acepta, bien. ¿Hay una salvación bíblicamente? Sí. Y hay una manera de ser salvo. ¿Qué se necesita hacer? Que haya convicción, conocimiento, entendimiento de aquello que estamos profesando. Y de eso se trata. Tener información de qué es lo que Dios hace por nosotros. Nos da la armadura, nos da la protección. No nomás nos dice, hagan y no nos protege. Todo lo contrario, Dios ofrece al creyente su protección. ¿Cómo ser victoriosos en este mundo? ¿Victoriosos de qué? De lo que el mundo trae y sus cosas. ¿Por qué? Porque este mundo, el Dios de este siglo, gobierna este mundo, esta tierra, por ahorita. No es de él, pero sí. Entonces Dios nos dice, mira, yo te doy la información. ¿La quieres? Aquí está. Vamos a ver cómo nos la presenta ahora la Biblia de las Américas. El 10 dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Perdón. El 11, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias o acechanzas de las insidias del diablo. Bueno, déjeme decirle algo aquí. A muchos no les gusta que se hable del diablo, porque no lo creen, porque lo ven más grande que Dios, yo no lo sé. Pero una cosa sé, que el diablo tiene poder, sí, pero Dios es todopoderoso. Al que no le gusta que se le hable del diablo, es que no quiere reconocer que tiene pecado. ¿Verdad? Vamos a ver el 12 que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, celestiales. El 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. El 14, estás pues firmes, ceñid vuestra cintura, ya en la versión Reina dice vuestro lomo, vuestra cintura, con la verdad, ¿verdad? Y dice revestidos con la coraza de la justicia, ¿verdad? El 15 dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, de la paz. Son otros, ¿qué? 5 versículos, y por qué no leérselos para poderle tomar forma más. Probablemente alcancemos o no, pero lo leemos. Se toma también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración, súplica, orad en todo tiempo en espíritu
y velad con esta perseverancia y súplica por todos los santos. El 19, orad por mí para que me sea, ¿hasta dónde dijimos? Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. El 20, y cerramos. Por lo cual soy embajador en cadenas que proclamarlo, que al proclamarlo hablo con denuedo como debo hablarlo. Si me los lees, esos versículos que restan, por favor. Efesios 6, 16 al 20 dice la palabra de Dios, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de salud y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que resueltamente hablé de él como debo hablar. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Gracias. Dios nos deja entender, nos comunica, nos da la información por medio de su palabra, que Él nos da la protección y nos dice cómo obtenerla. Inclusive bíblicamente puede darnos y hablarnos y enseñarnos, pero, repito, ¿qué se requiere? Disposición de querer aprender, entender de qué se trata. Lo he dicho y lo repito, no juzguemos un libro por su pasta, veamos de qué se trata, a fin de poder tomar una decisión correcta y conociendo y sabiendo de qué se trata. Muchas veces nos insisten, porque me pasó, lo digo, un pequeño testimonio, te insisten, sé salvo, acepta a Cristo como tu Salvador, pero no te dicen la responsabilidad, el por qué y cómo, y qué debe haber en tu corazón sincero, el conocimiento. ¿Cómo puedes aceptar algo que no entiendes, que no conoces, que no sabes? Una, o no te lo enseñan, otra, o no lo quieres. Pero los dos, en ese lado de no quererlo, es decisión de cada quien. Pero la responsabilidad del cristiano, de todo cristiano, no nomás de los pastores, es ir por este mundo predicando el Evangelio a todas las personas que se crucen en nuestro camino. Que Dios nos permita presentarles el Evangelio de la paz, de la salvación, de sus almas. ¿De qué se trata? Pues precisamente de estos mismos, de que estamos hablando. ¿De qué se trata la porción de la palabra de Dios? De cómo ser victoriosos o la armadura que Dios le brinda al cristiano, aquellos que han aceptado a Cristo como su único y vasto Salvador, con el conocimiento y el arrepentimiento genuino que debe haber en cada persona. Porque sin conocer de qué me tengo que arrepentir, no sabemos de qué nos están hablando. Sin arrepentimiento, no hay nada. ¿Arrepentimiento de qué? De nuestras acciones pasadas, de nuestras fallas, de nuestros pecados. ¿Me están juzgando? No. Estamos aclarando, dice Romanos 6:23. ¿Cómo lo dice, misa? Bíblicamente. Porque sin Biblia no lo hablamos. ¿Verdad? Veamos la acción del ser humano y la bondad de Dios. Adelante. Romanos 6:23 dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Porque el pecado es ¿qué? Muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Vemos ese amor, esa bondad de Dios, pero ¿quieres entenderla? O nomás, no, porque alguien oíste que dijo alguien, es que no me interesa. ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver, dice, el versículo 10 de Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Gozados en esa comodidad que nos da la palabra de Dios, en esa paz, ¿ya? Y busquemos tener la fuerza que Él nos da, la fortaleza que Él da para salir adelante en esta vida. Y dice Romanos 13 de 12 al 14, amiga.
Romanos 13, 12 al 14 dice la palabra de Dios. La noche ha pasado y ya ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias de envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. Nos está comenzando a advertir, a decir, gracias, amigos, ¿qué dice Romanos 13:12? Referente a esto. Dice la palabra de Dios, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Vistamos las armas de luz. Ya los días están más cerca de qué? De la venida del Señor. Ya no va a ser mañana, yo no sé cuándo va a venir el Señor porque vendrá como ladrón en la noche. Yo no puedo darme ese lujo como muchos que es que a mí Dios me habló, es que a mí me lo reveló. No, dice Hebreos 1:1, nos deja bien claro esa posición que debemos tener para con ello. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dice la palabra de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Amén. Hasta ahí está bien. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Dios ya habló antiguamente por los profetas. Si no, pues vamos a escribir otra Biblia, porque pues ya todo nos está hablando. Es que Dios me dijo, es que no, de muchas formas ha hablado Dios. Antes por los profetas, ahora por quién, por su Hijo. Es que tuve sueños, que tú no, ya no hay nada de eso. Está la palabra de Dios. ¿La aceptas como es? ¿O quieres parecer muy inteligente? ¿O quieres parecer muy importante? ¿Quieres parecer muy especial o muy espiritual cuando realmente es otra cosa? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Fíjate bien. ¿Qué dice allí Filipenses 4:13? Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, no en los sueños, no que a mí, no que allá, todo lo puedo en Cristo, que está donde está la fortaleza, en Cristo. En Hechos 4:12, ¿qué dice? Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios, en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén, Colosenses 1:13. Y esto es para entender más a fondo, más ampliamente, de qué se trata. A ver. Dice la palabra de Dios, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Nos ha librado de qué? De las tinieblas. Y nos ha, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice 1 Corintios 6:13? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Estar firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados. Y esforzados. Gracias, amigo. Portados varonilmente. O sea, con fuerza. Como es lo que decimos que somos los varones. Varonilmente. Esforzados. ¿Por qué? Porque debemos de entender que Dios nos está hablando. ¿Qué dice José 1:9? ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil ser cristiano. No es fácil seguir a Cristo si no hay esa disposición. Josué 1:9 dice la palabra de Dios, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Qué tremenda. Gracias, amigo. Yo voy a estar contigo donde quiera que estés, pero esfuérzate. Sé valiente. Es que yo no quiero ser cristiano porque qué aburrido. Ahí son hipócritas. Ah, sí. Sabes que hay una cosa que se llama arrepentimiento. Y hay algo que oí por ahí que dijo alguien que de los arrepentidos se sirve Dios. Muchas veces dicen, es que son unos hipócritas, ¿será? Es más valiente o valeroso o valerosa la persona que reconoce sus errores y se arrepiente de lo que hizo. No que lo va a arreglar, pero sí que va a encontrar el perdón divino de Dios.
cuando reconoce que solamente en Cristo y solamente en Él está la salvación de todos. Es el perdón, porque Él es el camino, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Juan 14:6, ¿verdad? Pues, a ver, ¿cómo dice? No hay muchos caminos, no hay muchas verdades, no hay mucha salvación, nada más hay una, en Cristo Jesús. Adelante. Juan 14:6 dice la palabra de Dios. Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay de aquel que dice, yo a mí el Señor me dijo, no, aquí está para todos, no para unos. La unción del Espíritu Santo es para cada creyente. La llenura del Espíritu Santo es la que hay que buscar. Es la llenura. Cuando estamos alimentándonos de la palabra de Dios, ¿qué pasa cuando te alimentas físicamente? Ya no como porque ya llené. Exactamente lo mismo. Sigo leyendo la palabra de Dios para tener la llenura del Espíritu Santo. Muchas personas quieren hacer parecer otra cosa que no es la llenura del Espíritu Santo, que no es la salvación de que habla el Señor. Y hay mucha gente engañada que por no leer la Biblia se dejan llevar y creen otra cosa, pero a Cristo, a Dios el Padre, no le creen, porque no saben ni lo que están haciendo. Al creyente le dice el Señor, Efesios 3:16, ¿qué es lo que dice? Debemos ver con atención si tenemos Biblia, porque no me crean ni a mí si no quieren, pero vean la Biblia que dice. Efesios 3:16 dice la palabra de Dios, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Amén. Gracias, en el hombre interior, en el ser interior, en la renovación de la persona, en el cambio de la persona. No me acuerdo, sé que es que toda es nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Si tienes lápiz, apúntale para que rectifiques. Si no lo crees, ¿qué dice? Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. El poder de Dios, el poder de su palabra, va hasta el pasado y limpia aquellas cosas malas. Obviamente que hay una recompensa en este mundo a causa de nuestras acciones, pero el perdón espiritual de nuestros pecados de nuestra alma son borrados, son cambiados porque hay una nueva criatura. No es que nacemos de nuevo, como le dijo el Señor a Nicodemo. No es que entre al vientre de mi madre y vuelva a nacer, sino que es un nacimiento espiritual. Por eso dice, ahí vimos en Efesios 3:16 que dice que es conforme a la riqueza de su gloria, hacer ¿cómo corro? A ver, porque hay letras que batallo yo cuando. Efesios 3:16 lo acabas de leer. Dice la palabra de Dios que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu. Con potencia en el hombre interior por su espíritu. Gracias. En ese cambio, cuando tenemos el contacto espiritual con Dios, cuando hemos tenido esa bendición, porque no es para ufanarse, pero sí para gozarse, de tener esa experiencia con el Espíritu Santo de Dios, de tener esa experiencia espiritual verdadera, no la que dice el mundo, no una experiencia espiritual que no es la que viene del Señor, la que viene de Dios, sino esa experiencia de que el Espíritu Santo mora en ti, que eres nueva criatura y has sido creado nuevamente, renovado, cambiado a un hombre interior, a un ser interior nuevo, donde todas las cosas que hicimos mal fueron, ¿qué? Dice, porque todas las cosas, ¿qué? Viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El comportamiento pasado del creyente ya no está ahí apuntado en los libros de la vida que tiene el Padre. Ya aparece de cada creyente. Fulano de tal fue muerto, fue crucificado y muerto y resucitó al tercer, pero ese no es.
tu libro, es Cristo Jesús en ti, el que está en lugar tuyo, pagando tus pecados y los míos, si tú quieres. Es el conocimiento de la potencia en el hombre interior por su espíritu. ¿Por cuál espíritu? Por el Espíritu Santo de Dios. ¿Lo quieres? Bueno. ¿Lo crees? Pues bueno, si no lo crees, esa es tu decisión y es tu derecho. Efesios 1:19 al 20. Dice la palabra de Dios, el cual aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos y colocándole a su diestra en los cielos. Colocándole a la diestra a su diestra en los cielos. Pero hay un punto muy importante que quiero resaltar. ¿Quién resucitó a Cristo? Aquí nos dice el Padre. El Padre resucitó a Cristo. ¿Quién es Cristo? Dijo el Señor ahí en San Juan, no recuerdo. Mi Padre y yo, una cosa somos. Bueno, tenemos que entender que Cristo sí es Dios mismo, que son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en su posición de ser humano, siendo hombre 100% y Dios 100%, el Padre resucitó ese cuerpo. Adelante, si lo tienes. Juan 10:30 dice la palabra de Dios, yo y el Padre una cosa somos. Yo y el Padre una cosa somos. Pero ¿quién resucitó a Cristo? Aquí dice que lo resucitó el Padre, el cual aquella supereminente grandeza de su poder hacia nosotros, los que creemos por la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándolo de los muertos y colocándolo a su diestra en los cielos. El Señor dijo en otra parte, nadie quita mi vida, ahí mismo en Juan, yo la pongo de por mí, porque recibí la promesa de mi Padre. Si lo tienes, podemos leerlo bíblicamente para que no sea nada más porque yo lo digo. Juan 10:18. Juan 10:18, ¿qué dice Juan 10:18? Hablando de Dios, quien es Cristo. Una cosa es lo que está en el cuerpo de Cristo humano, que ya no es lo mismo, y otra cosa es el cuerpo de Cristo, que es lo mismo. Ese cuerpo fue santificado, fue glorificado y es vivificado y está a la diestra de Dios. ¿Qué dice? Juan 10:18 dice la palabra de Dios, nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Gracias. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo el Señor. Pero Cristo y el Padre, una misma cosa son. Hay otro versículo que dice, pero mi Padre mayor que yo es. Ya lo hemos leído, no sé si lo tengas a la mano. Y todo esto es para que entendamos en qué forma se conecta el ser humano con las cosas divinas de Dios. ¿Quién proporcionó todo? Dios mismo. ¿En qué? En Cristo Jesús. Juan 14:28 dice la palabra de Dios, habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaréis, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Amén. El Padre es mayor que yo, dijo el mismo Señor. Pero fíjese bien, hay otra parte del versículo que voy y vengo. No nomás voy y regreso. Y la venida del Señor está próxima. ¿Cuál es el propósito? En esos tiempos, bíblicamente se han entendido cosas que antes no se entendía. A pesar de que hay mucha controversia, le meten a la Biblia mucha controversia en lugar de ponerse a examinar la Biblia. Hay quienes dicen, es que no se puede confirmar. Hallaron el arca de Noé, hallaron el sepulcro de Cristo, hay referencia de Cristo en la historia secular, celebramos Navidad, que es una Navidad, nacimiento de quién, de Jesucristo, y no puede corroborarlo. Mientras se tengan esa actitud, la mayoría de gente que por vender un libro, por vender un video,
por verme importante, por verme que yo soy especial y que a mí Dios no hace excepción de personas. Lo que le da a uno, le da al otro. Dios no puede tener preferidos, sea quien sea, seas judío, seas griego, seas gentil. Es lo mismo para Dios, todos somos creación de Él y somos para Él. Dice Colosenses 3:1. Dice la palabra de Dios, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Qué tremendo, digo, gracias. Podemos entender que si nosotros estamos en Cristo y Cristo está en Dios, ¿dónde estamos por fe? La fe es muy importante tenerla en mente, porque la fe es algo grandioso que debe haber en el ser humano. Cuando tenemos la fe, dice Romanos, ¿qué es? 10:17, la fe viene por el oír. Mientras no oímos, a ver si lo tienes, déjame, por favor. Romanos 10:17 dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo cristiano, incluyendo al que está hablando, debemos tener ese entendimiento. No es emoción, no es sentimiento, que tienen que ver, claro que sí, pero que debe haber esa convicción. Porque sin fe, dice Hebreos, ¿verdad? ¿Hebreos qué? ¿Por qué tanta insistencia y hago trabajar veces y mucho? Porque quiero que quede corroborado o comprobado que es de la Biblia. ¿Es Hebreos qué? Hebreos 11:6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Que debemos creer que sí existe, que es verdadero, gracias. Y que te da recompensas a los que lo buscamos verdaderamente de corazón. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Como creyentes y como no creyentes, que solamente con esa fe, ¿qué es fe? Esperar, ¿qué dice, qué es Hebreos 1, ¿qué? 11:1, ¿qué? La fe es, ¿qué dice? A ver, ¿lo tienes? Hebreos 11:1 dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ah, esperamos no viéndolas, gracias. Por fe. No las vemos, pero las creemos. No somos como Tomás, o no seamos como Tomás, el apóstol. No lo estamos dudando. Es un ejemplo que porque él no creyó. Le dijo el Señor, por cuanto vistes, Tomás, creíste. Y a muchos creyentes estamos igual. Creemos que Cristo nos puede salvar, pero no creemos que Cristo, o sea, salvar del tormento, suplir cada día. Estamos en sufrimiento, estamos en tribulaciones, estamos sufriendo, padeciendo cualquier situación difícil. Dios está atento, Dios sabe. Ahí en Hechos hay un versículo que dice que, ¿qué dice? A ver. Que es necesario que con muchas tribulaciones, y dice Betty, espérate, déjame. ¿Por qué todo esto enseña? Porque debemos estar ciertos de los creyentes que somos creyentes, verdaderamente. No somos como en las ondas del mar, dice Santiago, ¿verdad? Movidos de aquí para allá. Porque, es que, no sentimientos, no emociones, entendimiento, conocimiento. ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Hechos 14:22 dice la palabra de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gracias, porque es menester que con muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En ninguna parte de la Biblia nos dice, no vas a sufrir, no vas a pasar. Al contrario, dice el Señor,
En este mundo tendréis tribulaciones, pero ¿sabes qué? Esfuérzate, no de esa manera, pero yo ya he vencido el mundo. En otras palabras, si yo estoy contigo, ¿qué te puede faltar? Fuerzas las tienes. No es la riqueza o lo que tenemos, la felicidad y la alegría y el gozo. Es el contentamiento con aquello que poseemos. No es la riqueza, no es esto, no es lo otro. Con aquello que tenemos, estar contentos y agradecidos con Dios que lo tenemos. Debemos ser agradecidos que tenemos la salvación a nuestro alcance. Decimos que somos cristianos y a veces no conocemos ni lo que dice Josué 1:9. Esfuérzate, solamente que te esfuerces y seas valiente, muy valiente. ¿Por qué le dijo eso a José? Porque no es fácil seguir al Señor mientras no dispongamos nuestro corazón en una decisión verdadera de entregarle todo al Señor, presentarnos completos en vida al Señor y decirle, sé tú en mi vida para poder entender por qué estoy pasando por esto. Porque muchas veces pensamos, repito, que Dios o el Señor es poderoso para librarnos de todo el mal, pero no para sufrir y aliviar nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que debemos entender? Que Dios permite que todas esas cosas pasen en nuestras vidas para probar nuestros corazones. ¿Verdaderamente eres hijo de Dios? ¿Verdaderamente has creído? Y si no has creído, pues deberíamos de tratar de entender y analizar la palabra de Dios. Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más en la vida eterna. Hay otro versículo en Santiago que dice, Abraham creyó a Dios, no que cree en Dios, no, creyó a Dios. Y eso es lo que al ser humano o al cristiano le falta, creerle a Dios, creerle al Hijo, que Él va a suplir y que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, supliendo, confortando, sustentando, fortaleciendo. Ay, no, es que como sufro, ay, más sufrió el Señor, usted no ha sufrido hasta la sangre, ni yo, como el Señor en la cruz. Estamos vivos, qué bendición. Porque ahí en Eclesiastés dice algo que parece medio rudo, pero es un simple ejemplo. Vale más, ya, cuando esto ya sabe de dónde voy. Es algo que debemos entender, que mientras tenemos vida, tenemos esperanza. Mientras estés vivo, esfuérzate y sé valiente a seguir adelante. ¿Lo tienes? Dice, vale más que perro vivo. Eclesiastés 9:4. Eclesiastés 9:4. Cada mañana debemos estar siempre contentos de estar vivos. Dale gracias a Dios por un día más. Dale gracias a Dios que nos permitió abrir nuestros ojos esta mañana. Estamos vivos. Hay esperanza. Podemos seguir luchando. Hay quienes dicen que yo me esfuerzo y me levanto temprano y voy a trabajar porque Dios quiere, porque Dios te lo permite. Pero hay uno hasta aquí y debemos tener conciencia. ¿Me lo lees, por favor? Dice Eclesiastés 9:4, dice la palabra de Dios, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Hay esperanza, gracias. Hay esperanza para el que está vivo, porque lo mejor no es que nos esté diciendo que nos compara a un canino o a un animalito. Dice, vale más por la fiereza del león, dice, vale más perro vivo que el león muerto. Porque el león muerto, a pesar de su fiereza, de nada le sirve ya. Pero un perro vivo todavía puede seguir adelante. En otras palabras, mientras tenemos vida, vamos adelante. Que Dios nos lo permite. Si somos hijos de Dios, y si no debemos de tener la responsabilidad, cada cristiano, cada creyente, cada hijo de Dios, de esto, según de Corintios 13:5. No es que vamos a darle la cuenta al pastor, no es que vamos a confesarnos como algunas religiones, y vaya, mis respetos, pero el único que perdona pecados es Cristo, Dios mismo, no hay otro nombre dado aquí en este mundo que se puede ver varón
dijo ahí en Hechos 4:12. ¿Qué dicen? Según Corintios 13:5, dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estéis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no sois reprobados. ¿A quién le toca? ¿Al pastor? Al pastor tiene que orar por usted y por toda la congregación, por todos los salvos, por todo alrededor del mundo. El pastor tiene que orar, sí. El pastor no está para juzgar a nadie. El pastor no está para perdonar a nadie. El pastor está para instruir, para llevar, para enseñar que solamente hay un camino, que solamente hay una salvación, que este cuerpo aquí se queda, que lo importante es tu alma, que somos espirituales y terrenales. Tenemos los dos. Así como el Señor tenía lo terrenal, también tuvo lo espiritual, que Él era el mismo Dios. Hemos visto y hemos estudiado, dicho, y el verbo fue hecho carne, y el verbo estaba con Dios, y Dios dijo y era hecho, y vamos adelante y vamos estudiando. ¿Lo entendemos? Es que mientras no nos dispongamos, de nada sirve. Por eso, al cristiano, porque tenemos fe para unas cosas, pero para otras no. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. No os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros y ya no sois reprobados. Esa es responsabilidad suya de cada uno. Pasamos situaciones, repito, Dios prueba los corazones de todos. Pasan en nuestras vidas situaciones difíciles que Dios lo permite, no que Dios lo haga. A veces son consecuencias de nuestro comportamiento, son consecuencias de nuestras acciones. Dios perdona nuestros pecados, pero no nos deja sin reprenda. La Biblia nos lo dice, yo iba a ver si a buscarlo otra vez, porque los que Dios acepta como hijos, ¿cómo lo dice? Es que muchas veces pensamos que ya soy cristiano, ya no me va a pasar nada espiritualmente, pero estás vivo en este mundo, expuesto a las situaciones difíciles, complicadas de este mundo. ¿Qué es lo que debemos tener? Que en Cristo encontramos la fortaleza para salir adelante. Que en Cristo encontramos la fuerza, la protección, si seguimos de acuerdo a sus mandamientos, a sus órdenes. Cuando aceptamos a Cristo, cuando aceptamos todo esto que decimos, acepto la salvación, acepto a Cristo, acepto todo el Evangelio y las ordenanzas y los mandamientos. Es lo que es. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que haya obediencia. Porque Dios no puede ser burlado, porque Dios conoce los pensamientos, los sentimientos, los caminar de cada persona, aún en lo oscuro, en el fondo del mar, en las nubes, donde quiera que vayamos. Dios conoce, sabe. ¿Lo tienes, diga? Hebreos 12:6, A ver, ¿qué dice? dice la palabra de Dios: porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dios no nos va a dar, ay, pobrecito, no, te portaste mal, vas a pagar las consecuencias. Si eres salvo, si apenas serás salvo, dice la Biblia. Si el justo con el proverbio, no recuerdo, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda el injusto? Porque todo esto debemos entender la bendición, el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios. Es que, no hay es que, es sí o no. ¿Eres cristiano o no eres cristiano? ¿Entendiste o no entendiste? ¿Cuál es el punto? Es de cada uno, no es un juicio, no es un regaño, es una enseñanza, ¿verdad? ¿Qué estábamos buscando? Busqué 1 Pedro 4:18. Dice la palabra de Dios: y si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? ¿A dónde aparecerá el infiel y el pecador? Gracias, hija. Vemos entonces que Dios nos dice, ¿sabes qué? Examínate, fíjate bien todo esto, si eres cristiano, ¿dónde? Si no eres azotado, si no eres disciplinado, es que no eres hijo de Dios, es que a mí no me ha pasado nada. Piénsala, examínate a ti mismo. Si es que estás en Cristo Jesús, ¿verdad?
Pero no, es que yo tengo sueños, yo veo visiones, yo soy el ungido, muchos. Por favor. Y en Romanos 14:10 dice algo similar a lo que leímos en 2 Corintios 13:5, pero con una advertencia más grande, o una enseñanza, un consejo. ¿Qué dice, Lisa? Romanos 14:10 dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. ¿Qué dice Mateo 25:31-32? Dice la palabra de Dios, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las gentes, y los apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Amén. Y apartará el pastor, gracias, las ovejas, como aparta el pastor, ¿la qué? Las ovejas de los cabritos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo ahí? En el tribunal de Cristo, junto con el tribunal del trono blanco, es donde va a separar, donde va a haber la recompensa para cada creyente. ¿Qué dice Apocalipsis 20 del 11 al 15? Caramba, sí, son 4 versículos. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Dice la palabra de Dios, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de según sus obras, y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego. Esta, esta es la muerte segunda, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. Ya vimos que no habló del infierno, gracias. Ahora habla del lago del fuego, donde va a ser lanzado todo. Todo. ¿Qué dice 21 y 1 al 8? Apocalipsis. Dice la palabra de Dios, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome, hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Gracias. Vemos cómo nos hace la referencia del lago de fuego a los mentirosos, a los fornicarios. ¿Por qué? Porque fueron abiertos los libros, y los que no fueron en la primera resurrección, en la segunda resurrección, son para condenación. La primera resurrección son la bendición de recibir, que apenas sí serán salvos. Ahora, los incrédulos, los mentirosos, los fornicarios, los borrachos, todos esos. Por eso viene la advertencia arriba ahí en Romanos 14 dice, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano?
Y no nomás a uno, dice, ¿y tú por qué menosprecias a tu hermano? ¿Verdad? Dice, fíjate bien lo que estás haciendo. ¿Estás seguro? Es tu vida, es tu alma. Ciertamente a veces cometemos el error o la ignorancia de creer, es mi cuerpo, es mi vida. Y no, Dios tiene la vida de todo ser en sus manos. ¿Qué estás haciendo? Porque te va a llamar y me va a llamar a cuentas. Si tú tienes la esperanza de un verdadero cristiano, tienes una hermosa y bella esperanza. Porque ¿qué dice Romanos 8:37 al 39? La esperanza bienaventurada de cada ser, la esperanza es de nunca separarnos de aquel que nos ha amado y nos ama y nos amará por la eternidad. ¿Lo tienes? Adelante. Romanos 8:37 al 39 dice la palabra de Dios, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ni potestades, ni ángeles, ni cosa creada, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero ¿qué es lo que necesitamos tener? Esa seguridad, esa verdad de nosotros mismos. Por eso vimos lo que dice que, 2 Corintios 13:5, examinaos. ¿Quién lo recomienda yo? La Biblia lo dice. Examinaos a vosotros mismos si estáis en fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros y que ya no sois reprobados. Esa es la advertencia, es el consejo, es la sugerencia. ¿Lo crees? Bueno, ¿no lo crees? Es tu derecho, es tu responsabilidad, tu vida, tú darás cuenta. Yo hasta aquí llego comunicándote qué dice la Biblia. ¿Lo quieres? Qué bueno. Si tienes la seguridad del creyente, entonces tienes lo que dice Romanos 8:28. Y tienes esa bendición aquí en vida. De todas esas cosas que dice. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme a propósito son llamados. Es a saber a los que con propósito son llamados. El versículo 11 de Efesios 6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mientras estamos en este mundo, gracias a Dios, estamos vivos, estamos expuestos al ataque del enemigo. A que nos enfermemos, a que nos pasen cosas que no nos gustan. Toda la vida del ser humano es un constante cambio. Por eso allá en Eclesiastés, y no, es más referencia, dice que aquellos que son tus amigos un día serán tus enemigos. Hay tiempo de juntar, hay tiempo de desparramar, hay tiempo de bailar, hay tiempo de luto. Dice, todo ahí, todo tiene su tiempo. Y el ser humano es una verdad que el ser humano constantemente está viviendo, sea o no sea creyente. Y vivimos, gozamos, mm, lloramos, nos enfermamos, nos sanamos, seguimos adelante y es un constante baile. Pero ¿qué es lo que dice? Mira, mientras estés vivo, fíjate bien que tu seguridad en Cristo Jesús esté cimentada y debe de estar cimentada en la fe de cada persona, la fe en que en Dios, la fe en Cristo Jesús, la fe en el Espíritu Santo. Se ven tres, no son tres dioses, es un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo es? Dios es todopoderoso. Él puede hacer y deshacer. Si estudiamos nosotros la palabra de Dios, podemos darnos cuenta de que Dios es omnipotente, es todopoderoso. Dice Efesios 4:24, aconsejando al creyente. Dice la palabra de Dios, y vestir al nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. En justicia y en santidad de verdad. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que Dios nos dice, nos aconseja. No, tienes que hacerlo. No.
Dios, y lo repito una y otra vez, porque el legalismo en la Biblia no existe. Existe la comunicación, el amor, el enseñar, el pacientemente. Hay veces que nos insultan, hay veces que nos dicen cosas, pero la verdad, pues no. Por eso leímos ahí en Romanos 13:12, la noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y, y qué más, y tomemos las armas de luz. No, ahorita que venga a ver si para que me mueva, porque no, tuvo que moverse tantito. Romanos 13:12. Vamos a ver si lo hallo yo. Batallo un poco para hallarlo, pero aquí yo creo que lo tengo. 13:12 dice la palabra de Dios así. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Vistámonos las armas de luz. ¿Cuáles armas? Aquella que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Dice el versículo 12 de, de Efesios 6:12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores, contra señores del mundo, gobernadores de esas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está advirtiendo, porque la lucha que está llevando a cabo no es una lucha con personas, es una lucha, para que se entienda, espiritual, no espiritismo, que es diferente, espiritual. ¿Qué es lo que requiere la palabra de Dios? Que tengamos esa experiencia y ese conocimiento del poder del Espíritu Santo en nosotros de Dios. De otra manera, ¿cómo podemos ser fortalecidos? Por eso dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en mis fuerzas yo no puedo. Yo voy a estar como estaba Moisés, poniendo pretextos para no seguir adelante. Y en la palabra de Dios no existe la excusa, no existe el pretexto. Pero se dice, la noche ha pasado. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que quiere decir la noche ha pasado? Se va acercando el tiempo del día del Señor. Se va acercando el tiempo en que la iglesia va a ser arrebatada y el Señor va a llamar al tribunal de Cristo a los creyentes. Y al final, después de que hayamos venido a reinar con el Señor en este mundo, 1000 años, vamos a llegar al juicio del trono blanco y vamos a estar todos juntos en el tribunal de Cristo y el tribunal de juicio blanco. Por eso, y ahí separará a los cabritos, lo leímos ahí en Mateo, ¿verdad? Separará los cabritos de las ovejas. A los cabritos a la izquierda y a las ovejas a la derecha. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio, porque va a sacar libros, aunque usted no lo crea. Por eso la Biblia nos dice y nos exhorta, fíjate lo que hablas, fíjate lo que piensas, fíjate cómo actúas, porque todo trae recompensa, sea bueno o sea malo, y lo vimos ahí en 2 Corintios 5:10, ¿verdad? Para que demos cuenta, seas cristiano o no seas cristiano, de aquello que hayamos hecho en vida. Ahora, sea bueno o sea malo. No es juicio para terminar, es tribunal para recompensa según lo que hayamos hecho. ¿Cuándo? Cuando estábamos vivos. Por eso leímos ahí en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, o los que es amar a Dios, someterlos a Dios, buscar a Dios, la alianza de Dios. Yo no hago nada, sino oro antes para que Dios me guíe haciendo la voluntad de Dios. Quiero que me bendiga, pero no oro, no obedezco, no hago. Es que ando por ahí para arriba y para abajo, haciendo cosas que no es. Dios no está en contra de que gocemos, que seamos libres, pues no confundamos la libertad con la libertinaje. Una cosa en el hombre como en la mujer es vestirse bien y otra cosa es vestirse desordenadamente. Pero ropa de marca, una cosa es ponerse una ropa decente y otra cosa es ponerse ropa exageradamente ajustada, por decirlo de una manera. Exageradamente todo. Dejémoslo ahí.
le vamos adelante, cada quien está consciente, cada quien conoce, cada quien entiende qué es bueno, qué es malo, todos sabemos saber qué es bueno, qué no es malo. Es que si alguien va y brinca en un pozo lleno de excremento humano, porque brincó esa persona, usted también va a ir a brincar, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque entendemos que no nos conviene, no es bueno, es antihigiénico, es sucio. Bueno, tenemos el entendimiento, ¿qué nos falta? Aplicarlo. Es el versículo 12 de, de Efesios 6. Ah, ya lo leí, perdón. El 13. Efesios 6:13. Dice la palabra de Dios, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Habiendo acabado todo. Fíjate que me faltó aquí en el 11, en el 12. Dice Colosenses 1:13. Dice la palabra de Dios que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, por eso dice acá, gracias, en segunda de Pedro 2, 9 y 10. Dice la palabra de Dios, sabe el Señor librar de tentación a los píos 2, y 9 y 10. reservar. ¿Mande? Segunda. Segunda de Pedro, Sí, me acepto. primera de Pedro 2, 9 y 10. Me equivoqué, perdón. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjese bien cómo, a qué punto llega el creyente. Después de que ya, gracias a Dios, hemos entendido, hemos estudiado la Biblia, hemos aceptado esa experiencia espiritual, somos linaje escogido, real sacerdocio, a pesar de que no éramos, como dice el día, vosotros que en otro tiempo pasado no erais pueblo, más ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habéis alcanzado misericordia, más ahora habéis alcanzado misericordia. Puedo ampliar más, pero siempre tenemos que ver qué es lo que conviene. ¿Qué dice allá en Primera de Pedro? Ya me equivoqué. Aquí también entonces. Primera de Pedro, entonces, 1:10, ya lo leímos, es lo que estoy leyendo aquí, ¿verdad? El 13, ¿qué nos dice? Primera de Pedro 2:13. Dice la palabra de Dios, sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al rey como al superior. En otras palabras, sometiéndonos a las autoridades terrenales que son puestas por Dios. Que aunque no lo quieran creer, no lo quieran aceptar, es una verdad. Entonces vimos en el 13 que decía, sí, a ver, por tanto, tomar la armadura de Dios para que poder resistir el día malo y estar firmes habiendo acabado todo, ¿verdad? Por tanto, tomar toda la armadura de Dios. ¿Cuál es el propósito que nos dice que sí, eso es lo que dice, ¿verdad? El 13. ¿Qué dice? Está pues, y que no. Por tanto, toma la armadura, tómala. Ahí está. No quieres que venga y te la ponga, esa es otra cosa. Eso depende de cada uno. El tomar la responsabilidad como cristiano en ese amor y en esa verdad corresponde al ser humano. Dios nos pone todo a la mano. Lo queremos. Dios no nos pide nada, nada que no podamos hacer o que no nos lo haya dado ya Él para poderlo aplicar a nuestras vidas. La disposición, el querer y el hacer, Dios lo pone en nosotros. El ejecutarlo, el llevarlo a cabo, es la acción que nosotros debemos llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice en 1 Corintios 10:4, ¿por qué? Dice la palabra de Dios, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Cristo. Y la piedra era Cristo.
Entonces, volvemos al tema de lo espiritual. ¿Qué tan importante es la fe para lograr lo espiritual? ¿Cómo podemos obtener lo espiritual si no tenemos esa fe en el que es el Padre de los Espíritus? El Padre, el Todopoderoso, Dios mismo, y su Hijo. Y dice ahí en Efesios 5:16, Dice la palabra de Dios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. versículo 11, ¿qué? 17 al 20. Dice la palabra de Dios, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué tremendo, ¿no? Redimiendo el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Estar atentos, porque el tiempo se va, el tiempo pasa, pero no son tiempos buenos. ¿Qué es lo que nos rodea? ¿En qué estamos metidos? ¿Cómo andamos viviendo? ¿Cómo debemos vivir? Sabemos lo correcto. El hacer lo correcto, el hacer lo bueno, el hacer el bien, lo sabemos. ¿Lo queremos hacer? Volvemos al mismo tema. Esa es decisión de cada quien. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, o decimos que somos cristianos, ya bebimos de ese espíritu que bebieron los pueblos de Israel, de esa roca que dice que la roca, ¿quién era? Cristo. ¿Dónde vemos eso? En Éxodo 17:6. De lo que está hablando, de un ejemplo que nos da, que todo el pueblo de Israel bebió de la misma roca, del agua que salía de la roca. Ahí podemos analizarlo, pero bueno, es una referencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que entender? La peña de Oreb, es lo que se refiere, que ahí salió. Por eso dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? En Isaías, el 14, ¿qué es lo que nos dice? A ver, el 14. Efesios 6:14. Dice la palabra de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia. Y vestidos ceñidos, o fájate bien, seas hombre, seas varón, seas mujer, ciñete bien, porque no es fácil. Ya vimos que dijo en Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente, que los días son malos. ¿Valiente para qué? Para renegar, no renegar, para negarnos a hacer lo malo. A decirle al mundo, sí, estás muy atractivo, te ves muy bonito, pero eres pasajero. Esto aquí se queda. Por eso es que las riquezas son bonitas, son buenas, sí, si Dios nos las da. Pero eso no es ser feliz. La felicidad es, repito, conformarnos con aquello que Dios nos ha dado, sea poco, sea mucho. Dale gracias a Dios. Y si tienes poco y anhelas tener más para vivir mejor, no tiene nada de malo. Mientras no te enamores de las riquezas y te olvides quién es tu Padre Celestial. Esa es la verdad. Y llevar a cabo el mandamiento para todos los cristianos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Dónde dicen en Mateo que 18:20? Dice, por tanto, y si nosotros vemos cómo lo expresa, cómo nos lo deja saber, cómo nos lo dice, vemos adelante si lo tiene. Mateo 28:19 dice la palabra de Dios, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luego, ¿qué es el 20? Dice la palabra de Dios, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, ir, porque yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes, no andan solos, estoy con ustedes donde quiera que estén. Estés pasando la tribulación que estés pasando, la situación más triste de tu vida, la enfermedad más terrible. Pero si el Señor está contigo y si no es tiempo de que partas y estás enfermo, vas a salir adelante. El Señor está contigo. Ten fe.
en confianza. El Señor no miente. Dice de allá, vimos un versículo, anda más referencia, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Y está con nosotros hasta el fin del mundo. Qué tremendo. ¿Qué dice en Isaías 52:7? La obediencia tiene que ver mucho. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí en Isaías 52:7? Dice la palabra de Dios, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice a Sión, tu Dios reina. Que le dice a Sión, tu Dios reina. Pero ¿qué podemos entender? Perdón. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que trae alegres nuevas, el Evangelio, del que publica la paz, del que trae alegres nuevas, que trae nuevas del bien, del que publica salud, la salvación, del que dice a Sión tu Dios reina. ¿Qué más pues queremos? O sea, el mandamiento es con bendición. ¿Qué nos detiene? Predicar, hablar, pues, con estas redes que hay, una maravilla de poder publicar y decirle a todos, Dios te ama, Dios tiene piedad y misericordia de ti, si tú quieres, porque no es a fuerza, Dios no va a forzar a nadie, para la salvación de tu alma está ahí en Cristo Jesús. Por eso dice allá en Hechos 4:12, no hay otro nombre dado a los hombres en que se puede hacer salvo. A ver si lo, porque no me lo sé cómo lo dice exactamente, ¿verdad? Pero fíjese bien lo que dice, porque es una verdad absoluta. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Porque no hay otro nombre dado al ser humano en que se puede ser salvo, salud, salvo, salvación, ¿verdad? Es una promesa que Dios y un mandamiento donde debe haber obediencia. En Isaías 11:5, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Tremendo, gracias, Miguel. Será la justicia, cinto, será la salvación, lo que ciñe tu cuerpo, lo que te dé la fortaleza en Cristo Jesús, ¿verdad? Y lo que cubrirá tus riñones. ¿Cómo habla del cuerpo también, verdad? Dice Isaías 59:17. Dice la palabra de Dios, pues de justicia se vistió como del loriga, con capacete de salud en su cabeza, y vistóse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. Amén. Pues de justicia se vistió como de qué? Como Gloria. de loriga, En inglés. breastplate, ¿Qué es? righteousness of breastplate, el que da, El sí, pectoral, lo que cubre la armadura. Vuelve a cerrar con esto, ¿verdad? Con capacete de salud en su cabeza y vistióse de vestido de venganza para vestidura y cubrióse de qué? De celo, ¿verdad? ¿Como de qué? Como de mal. Si nosotros entendemos, gracias, qué es la armadura, ¿a qué se refiere? Es aquello que por la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo obra en nosotros. La protección para resistir. Por decir que el escudo de la fe es ¿qué? Efesios 6:16 dice la palabra de Dios, sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. El punto es que todo el tiempo el enemigo está atacando. ¿Con qué podemos repeler los ataques del enemigo? Con el escudo de la fe. ¿La fe en qué? En Cristo Jesús. Porque si dijo el Señor Jesucristo, y dijo bien, sin mí nada podéis hacer. Yo no sé hasta dónde llegue su entendimiento o hasta dónde quiera
escuchar o entender. Es decisión de cada quien. Esto es nuestra fe en la palabra de Dios. Es lo que nosotros estamos seguros que es, que nada nos aparta del amor de Cristo. ¿Qué? ¿Mi cuerpo? ¿En vida? Sí. ¿Hay protección para mi cuerpo? Sí. ¿Hay protección para mi alma? Sí. En Cristo Jesús. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no hay nada. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. No hay perdón de pecados. Pero Dios es bueno y nos habla cada día. ¿Quieres tú? La salvación depende de ti. Si has entendido que solamente en Cristo está la salvación. Y como creyente, si has creído y realmente tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué dice? Segunda de Corintios, me acuerdo que dice, examinaos a vosotros mismos, lo leímos. Examinaos a vosotros mismos si es que estáis en Cristo, si es que ya no sois reprobado. Pero no dice que te juzgue alguien. Y tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Para el otro lado también. ¿Y tú, por qué menosprecias a tu hermano? Ahí en Romanos 14 de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos deja bien claro. Pero depende de quién, de cada persona. No es a fuerzas, es voluntario. Estas enseñanzas son espirituales. Lo espiritual y lo terrenal. En este mundo tendréis aflicción. O sea, no temas que dijo el Señor que había vencido al mundo. Espero que les sea de bendición la enseñanza. No es una crítica, no es un regaño, es simplemente una predicación. ¿La quieres? Ahí está, no la quieres, tiene derecho. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos en estos momentos, Señor. Pidiéndote, Padre, que obres en los corazones y enternécelos y, Padre, prospera tu palabra. Como dice tu palabra, que no volverá vacía. Así, el propósito que tú tienes para con ella cumple su cometido. Pero hay responsabilidad del ser humano, sí. Es el querer aceptar o no aceptar. Es responsabilidad de cada uno. Bendice pues a los oyentes, bendice a mis hermanos donde quiera que estén. Bendice a los que están enfermos, en tribulaciones, en enfermedades, en necesidades. Sé con tus siervos, aquellos que realmente predican tu palabra, aquellos que están obrando de acuerdo a tu voluntad. Bendice a cada creyente, a cada hijo tuyo, donde quiera que se encuentre alrededor del mundo. Sé con tus misioneros, tus evangelistas, tus obreros. Bendice pues tu ministerio, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote perdón por nuestras faltas. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.